No había suficiente dinero en mi hogar, entonces necesitaba traer billetes. En un periódico colocaban todas las vacantes. Necesitamos 3 días de capacitación. Nos lavaron el cerebro usando dolores. Le decían a la gente, ¿les gustaría comprar regalos para Navidad a su familia? Y la gente decía, sí, pero ¿tienen el dinero? No, pues no tenemos dinero. Ah, entonces necesitan ser emprendedores y vender junto con nosotros y comprarnos estos productos para que revendan. Era un esquema piramidal completamente. Perder gran parte de esos ahorros en el primer emprendimiento. Yo perdí unos 70,000 pesos, $3,800 aproximadamente, pero para mí en ese momento eso era un mundo. Fue un golpe muy duro, pero una vez más el hambre de querer crecer y el hambre financiero de la cartera pues dijo, pues no me puedo rendir. Hubo un video que hice, tuvo 15 millones de visualizaciones, donde hablo del caso de Zoe, que su papá tiene una fábrica, va en decadencia esa fábrica de productos mexicanos. Es un negocio lucrativo. Tampoco voy a decir, ay, lo hago por amor al arte y porque quiero ayudar a la gente solamente. No, es una combinación entre disfruto hacer esto, yo veo los resultados de la gente. Yo soy un obsesivo con estas cosas. Mi Netflix se vuelve de repente un Excel o un libro. Si estoy en una mesa y alguien menciona el tema de redes sociales, voy a ser el primero en usar eso como pretexto para empezar a hablar de esto. Alberto es el caso de un empresario soñador que empezó desde abajo y con todas las ganas del mundo ha crecido enormemente, pero literalmente ha pasado por todas. Llegó a los 25 años a dormir a la casa de su mamá, no porque quisiera, sino porque debía más de 1,000,000 de pesos mexicanos y no tenía dónde más ir. Una deuda que no solo le quitó el dinero, le fracturó cosas que el dinero no repone. La relación con su padre, confianza en sí mismo, la idea de quién creía que era. Y desde ahí, con una toalla en el suelo en un tianguis aquí en México, vendió relojes a 40 pesos. Empezó de nuevo. Hoy, Alberto mueve cientos de miles de pares de calcetines cada mes en todo México, de una academia de ventas y contenido que hoy es referente en el país. También tiene inversiones inmobiliarias y sigue creciendo. Pero lo más increíble no es lo que construyó, es desde dónde lo construyó. Alberto, bienvenido al Círculo Maestro. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo que queremos aquí es compartir un poco de mi historia, experiencias para las personas que nos están escuchando, para esos nuevos emprendedores o para quienes están en un bache en este momento y las cosas no pintan tan bien. Súper, me encanta. Tienes una energía grandísima, tienes una vibra muy chévere y eso me parece muy interesante también entender y como empezar a deconstruir un poquito, entender desde tu origen, desde cómo ha venido evolucionando, cómo la mentalidad de un adolescente de 15 años que decide irse a una entrevista a darse cuenta de voy a buscar un trabajo, voy a buscar algo en qué hacer, encuentras una, llamémoslo, estrategia piramidal, Sí, por no completamente. llamarlo de otra manera, pero saliste con un cambio de mentalidad, el mindset, desde ahí, desde muy joven, como que tienes esa visión. Cuéntanos un poquito de a los 15 años, ¿qué te puede hacer clic en la cabeza? ¿Qué cambia? Ok, el primer tema del por qué a los 15 años estaba buscando un trabajo, como el de la mayoría, que es una realidad en Latinoamérica, no había suficiente dinero en mi hogar, entonces necesitaba un lugar de donde traer billetes a la casa, para mí, para mis gastos, para ayudar a mi hogar. Y en esta búsqueda, bueno, a la gente que más joven que nos está viendo tal vez ya no va a empatar mucho con esta parte de la historia, pero en un periódico te colocaban todas las vacantes de trabajo. Entonces, leyendo el periódico, encontré te ofrecemos 2,000 pesos mexicanos por 3 horas de trabajo y solo necesitas, no sé, tener 18 años y saber contestar llamadas. Era sumamente fácil y te ofrecían bastante, que estamos hablando, te ofrecemos $120, $130 a la semana a cambio de simplemente presentarte y contestar un par de llamadas. Ok, bueno. Me presento a esta entrevista y resulta que nos dicen, sí los podemos contratar, pero antes necesitamos 3 días de capacitación. Yo dije, ok, está bien. En esos 3 días de capacitación, básicamente nos lavaron el cerebro usando dolores. Es decir, le decían a la gente, ¿les gustaría comprar regalos para Navidad a su familia? Y la gente decía, sí, pero ¿tienen el dinero? Porque ellos atacaban un perfil de la sociedad con muy poco dinero. Me incluía.
No, pues no tenemos dinero. Entonces necesitan ser emprendedores y vender junto con nosotros y comprarnos estos productos para que revendan. Era un esquema piramidal completamente. Y te decían, oye, de sus hijos, quienes van a la universidad privada donde te cuesta X cantidad de dinero, y pues nadie levantaba la mano. ¿Les gustaría? Sí, sí nos gustaría. Bueno, levantaban la mano. Bueno, jugaban mucho con tocar el dolor de su cliente ideal, que en este caso éramos nosotros. El punto es que al tercer día de capacitación, o sea, porque al principio no te decían, tienes que comprar este producto para continuar, solo no entendías muy bien de qué iba el negocio. Solo te decían que tenías que contestar llamadas y reclutar gente, pero no entendías muy bien. Y yo tenía 16 años en ese entonces tampoco tenía experiencia con este modelo de negocios. En el momento que me dijeron, tienes que comprar estos perfumes y venderlos y reunir a 5 personas que vengan también a esta entrevista, fue cuando me hizo clic y dije, ok, ya entendí. Bueno, pues ni modo. Dije, no, esto no es para mí en definitiva, pero recibí mi primera capacitación gratuita en donde sí intensificaron ese dolor de, oye, tal vez hay otras maneras de ganar más dinero que no sea en un trabajo convencional. Porque yo vengo de una familia donde mi madre, que es el sustento de esa familia, pues siempre tuvo trabajos, digamos, normales. Ella trabajaba vendiendo tenis en una tienda deportiva. Entonces tenía un día de descanso a la semana, trabajaba de 10 de la mañana a 8 de la noche. Entonces yo veía pues la realidad de lo que era tener un trabajo difícil donde tal vez no te pagaban tanto y al mismo tiempo tenías que dar muchas horas de tu vida. Entonces, ese fue el principal motivo por el cual yo decidí emprender, el tener hambre en todo sentido y entender que había otras realidades más allá de conseguir un trabajo ordinario y ganar un sueldo. Súper interesante porque es como la base inicial de todo el proceso de un emprendedor y es lo que le metes a tu cabeza, ¿no? Alimentar tu cabeza. A ver, está como ese dicho de si crees que es posible, tienes razón. Si crees que no es posible, también tienes razón. Claro. De alguna manera, como que esa experiencia que no fue tan positiva en algún momento, lo que hizo fue desbloquear una visión y un... Sí, y era una visión todavía muy limitada porque mi sueño no era ser millonario y comprarme un Ferrari. O sea, mi sueño era ganar $1,000 al mes. O sea, ese era mi sueño de empresario. Entonces todavía era una visión muy limitada que se fue ampliando cuando conocí a otros empresarios o a los primeros empresarios que conocí en mi vida y entendí que había personas que trabajaban 10 veces menos que mi mamá, por ejemplo, y ganaban 10 veces más. O inclusive si trabajaban la misma cantidad de horas, su trabajo se igualaba a 30 veces su sueldo. Entonces, esa realidad pues me movió mucho y dije, pues yo quiero estar de ese lado, por mí, por mi familia. ¿Sientes que esos 3 días de capacitación intensiva sirvieron en tu base para aprender a vender? Hay una parte de la historia donde trabajaste con temas de tianguis y fuiste a comercializar y todo. Y después, hoy, pues como que haces todo un proceso de capacitación con vendedores de grandes empresas. Sí. ¿Cómo se conectan esos puntos de la historia? Realmente no me enseñaron a vender o no creo haber aprendido a vender en ese esquema piramidal al que me invitaron, pero sí repuntó mucho ese dolor de necesito más dinero para tener una vida más cómoda. Realmente yo aprendí a vender con 2 empresarios aquí en la ciudad de Puebla que pusieron una isla, un kiosco de juguetes y tal cual comencé a vender en una plaza comercial drones y helicópteros control remoto, coches control remoto, que tenían un precio por encima del mercado ordinario, es decir, iba para gente de dinero. Y esa fue mi primera escuela real de ventas. Estuve trabajando con ellos un par de años. Después me fui a Mérida a poner mi propio negocio, que justamente fue una copia de ese negocio, pero como yo no quería tener problemas con estos empresarios ni causarles ningún inconveniente, junto con mi mejor amigo decidimos irnos del otro lado del país. Y pues esas fueron mis primeras experiencias reales en ventas y ya en emprendimiento, donde
conviví con otros vendedores que eran unos pequeños tiburones que querían ganar dinero y tenían hambre en todo sentido. Entonces, mi experiencia de dónde aprendí a vender, yo no aprendí a vender en libros, yo aprendí a vender pues, no necesariamente en la calle, pero sí en la vida real. O sea, ahí aprendí a vender. Esa fue mi escuela. Buenísimo. Creo que esto es como a los 18 años, ¿verdad? Eso fue, sí, entre los 18 a los 19 años. Bueno, entre los 17 a los 19 años. Que dice como que dejas ese examen de admisión para irte a Mérida a replicar ese modelo de negocio de alguna manera. ¿Cómo digeriste ese primer fracaso? Fue muy duro, porque cuando comencé a trabajar vendiendo estos juguetes, a mí me comisionaban estos ex jefes y me pagaban muy bien, me pagaban comisiones. Entonces yo ganaba en promedio más que un recién egresado, un licenciado recién egresado de una universidad promedio. Entonces el tomar todos esos ahorros y perder gran parte de esos ahorros en el primer emprendimiento fue un golpe muy duro, porque yo perdí unos 70,000 pesos, que estamos hablando de $3,800 aproximadamente. Pero para mí, en ese momento, eso era un mundo. O sea, eso era impensable de perderlo. Sucedió. Entonces, anímicamente me dio para abajo. Pero una vez más, el hambre de querer crecer y el hambre financiero de la cartera, pues dijo, pues no me puedo rendir. O sea, yo regresé a Puebla después de Mérida y a la semana yo ya estaba buscando trabajo. ¿Por qué? Porque necesitaba dinero. Afortunadamente encontré un trabajo en este mismo mundo otra vez de los juguetes, pero con otro socio que puso otra isla, y comencé a trabajar para él. Y bueno, así me la llevé hasta entrar a la universidad. En la universidad yo pasé esos 5 años de universidad prácticamente trabajando y estudiando porque no tenía otra opción. Y yo ya llevaba ciertas tablas o ciertas experiencias más avanzadas que la gente con la que convivía en esa universidad. ¿Por qué? Porque yo ya había vivido ciertas cosas. Claro. ¿Qué tan fácil fue dar ese paso de dejar de ser un empleado que de alguna manera no te iba mal? Como que... Sí. Y también, ¿qué te mueve a ser emprendedor, no? O sea, ¿qué necesidad tenías en ese momento de decir, carajo, me está yendo bien en promedio a todos, digamos, la media? Sí. ¿Qué Sí, fue sí, eso ganaba, que dijiste como, bueno, voy a salir a experimentar? Lo mismo, entender que la persona para la cual trabajaba, y que les estoy sumamente agradecidos, ganaban 50 veces lo que yo ganaba con la misma cantidad de trabajo, o seguramente menos. Fue eso. Y siempre he sido una persona con ciertos problemas de autoridad. Entonces, también el que pues te mandaran, te regañaran, te tuvieras un horario y si llegabas un poco tarde, pues tenía una consecuencia, siempre me afectó. Nunca peleé con mis jefes, pero siempre por dentro decía, es que yo quiero ser el que esté en ese lugar. Tal vez todavía no entendía todas las implicaciones que era estar en ese lugar, ¿no? O sea, tampoco es que dije, emprender es súper fácil, pero yo decía, ya conocemos el modelo de negocios, simplemente es replicarlo, vender como ya sabemos, y ahora nos vamos a quedar con todo el pastel y no solo con una rebanada. Así lo veía. Súper. En ese caso, tú saliste y compraste, o sea, eras como un revendedor, comprabas a alguien más en tu negocio y ibas y colocabas en ese... Ok, lo que hacíamos, teníamos los contactos de los proveedores de estos jefes que teníamos, los consiguió mi mejor amigo, o contactos parecidos. No necesariamente era el mismo proveedor, pero un proveedor similar. Y como ya teníamos al proveedor, ya sabíamos vender, mi amigo se movió para entender cómo funcionaba este tema de colocarse en una plaza. Él era como mi hermano grande o mi papá. O sea, yo sentía que si hacía este proyecto con él, como que él iba a resolver si había algún problema mayor. Entonces, ya teníamos aparentemente todo para replicar el negocio, solo faltaba ejecutar. Y para eso tuve que renunciar a iniciar mis estudios universitarios, lo aplacé.
O bueno, en algún momento pensé, si esto funciona, probablemente ya no estudie. O sea, llegó a pasar por mi mente. No funcionó, entonces sí regresamos a la Terminaste universidad. estudiando. Porque dije, no, sí necesito ser un asalariado y ganar dinero porque no tengo otra opción. Y claro, porque de pronto esa primera experiencia no fue la mejor, también ese golpe emocional que a un emprendedor, pues de alguna manera le toca también tener mucha resiliencia y ser como Muchísimo. muy consciente de que, a ver, no es como que en la primera ya todo te sale perfecto, puede que sí, pero ese es el 1% de Sí. los casos de emprendimiento. Y Sí. si te vas solo yo vi que a alguien más le funcionó y a mí por ende me va a funcionar. No, claro, faltaba muchísima experiencia, lo aprendimos así, pero es algo que si preguntabas, ¿hay algo que te marcó en la vida? Ese viaje me marcó en la vida porque entendí la parte fea y difícil del emprendimiento. Entonces, ¿a qué le podía tener miedo después? ¿A que me volviera a suceder lo mismo? Bueno, pues ya sé qué se siente, ya lo viví, ya entendí que es perder 2 años de ahorro en tu trabajo, ni modo. Buenísimo. Estudiaste en el Ibero mientras Sí. veías compañeros que llegaban en camionetas y gastarse miles de Sí. pesos en un día. Sí, sí. ¿Para ti eso generaba inseguridad o se convirtió más en gasolina? ¿Cómo funcionaba en ese momento de tu vida? En ese momento de mi vida, no, yo creo que generaba más inseguridad que motivación. La motivación yo ya la tenía desde que intenté el primer negocio y yo sabía que terminando la universidad quería hacer otra cosa. En el inter de la universidad intenté emprender, pero era muy difícil por tiempos y dinero. Pero no, generaba más inseguridad. ¿Por qué? Por lo obvio. Yo llegaba en camión, como la mayor parte de los mexicanos, tampoco voy a decir, ay, pobrecito de mí, pero bueno, yo llegaba en camión y de repente alguien llegaba en el auto del año. Yo tenía, no sé, $10 para gastar en los siguientes 3 días y alguien podía irse a un club, a un antro y gastar lo que quisiera. Yo tenía que, pues, comprar ropa económica y repetir el outfit toda la semana y alguien no, y alguien podía tener Gucci, Louis Vuitton y lo que sea. Y una vez más, no lo digo como, ay, pobrecito de mí, porque yo sé que hay un porcentaje muy alto de la población por debajo de esas posibilidades. Es un privilegio enorme ya el simple hecho de estar pisando una universidad y pisar una universidad privada aún más. Pero sí era imposible no hacer esa comparativa de, uy, a ver si no siento cierto rechazo por esta situación. Afortunadamente no sucedió, eran cosas que pasaban mucho más en mi cabeza que en la realidad y esto puede pasar a cualquier edad y en cualquier ambiente. Buenísimo. Después de terminar tu universidad, entonces decides ir y buscar un empleo tradicional. Entras a Volkswagen, ¿cierto? Sí. Empiezas a trabajar, pero hay una llamada en algún momento de tu papá que te invita a empezar un negocio. Creo que siempre hay un antes y un después, ¿no? Creo que hay un Alberto antes, un Alberto después. ¿Cómo funciona un poco? Cuéntanos un poquito de ese contexto y cómo te levantas después de todo ese proceso. Ok, básicamente trabajaba en Volkswagen como proveedor. Yo les vendía capacitaciones en diferentes temas administrativos y financieros. No me iba mal, tampoco me iba increíble, estaba bien. Pero mi papá, que en algún momento le llegó a ir bien en la vida, o sea, siempre, bueno, mis padres estuvieron divorciados, entonces le iba bien en la vida, pero pues eso no afectaba ni para bien ni para mal a las finanzas de mi casa, ¿no? Entonces hubo un momento en donde le empezó a ir mal, pero él quería recuperarse, ¿no? Con los años y me dijo, oye, tengo esta oportunidad, voy a empezar de cero otra vez porque pasó varios años en quiebra. Y dije, bueno, vamos a vender materiales de construcción. Comienza ese proceso, encontré un par de clientes pequeños, todo bien, seguí al mismo tiempo en Volkswagen y yo conseguí un contacto que iba a tener una obra más grande, mucho más grande de lo que mi papá había trabajado en algún momento. Entonces, después de unos meses de negociación, logramos quedarnos con esa obra, que funcionaba con dinero del cliente, nosotros como contratistas, y de la noche a la mañana
pues yo ya tenía una cuenta bancaria mucho más grande. O que, ojo, no era mi dinero, era dinero del cliente que teníamos que trabajar para esa obra. El problema es que mi papá, por el hambre que tenía en el mal sentido de la palabra, dio esa obra a un precio muy bajo con tal de cerrar el trato. Entonces, imaginen que era una obra de 7 millones de pesos mexicanos y él la vendió en 6 millones. Obviamente él no lo sabía, sino que hizo mal sus cálculos y por la premura y querer cerrar, él pensó que sí iba a funcionar, no funcionó y terminamos con una deuda de 1 millón de pesos. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y si vienes de una familia sin dinero y no tenías capital, cómo debes 1 millón de pesos? Bueno, pues esa fue la forma de deber 1 millón de pesos. Entrando en un negocio donde no teníamos que invertir nada, pero terminamos en negativos por un mal cálculo. O sea, si esa obra se hubiera cobrado en 9 millones o en 1 millón arriba, hubiera sido un negocio bellísimo, pero no fue el caso. Entonces, esa sin duda fue la experiencia más dura financiera de mi vida, porque el problema no era no tener dinero, el problema es no tienes dinero y estás en negativo con $55,000. Y si tienes un respaldo de casa o activos que, bueno, puedes vender y listo, queda la deuda. Pero en este caso, pues yo ganaba 20,000 pesos promedio en Volkswagen. ¿Cómo pagas 1 millón de pesos? Claro. Mi papá venía de la quiebra y este era su boleto de lotería para recuperarse. ¿Cómo paga ese 1 millón de pesos? Entonces, no solo estábamos en cero, estábamos en negativos. Y eso sí fue duro, mucho más duro, 10 veces más duro que lo de Mérida o cualquier otra cosa financieramente hablando. ¿Cuál crees que es la enseñanza más grande de ese proceso, de ese paso? Ok, uno, no tomes riesgos que no estás en posición de enfrentar. O sea, yo no tenía las capacidades técnicas, ni de negocio, ni financieras para enfrentar ese problema. Entonces, si vas a entrar en un nuevo negocio, más vale que tengas el conocimiento suficiente para comenzar en ese negocio y si algo sale mal, que sepas que tienes un respaldo para enfrentar lo peor que pueda suceder. Ese es el principal punto. Yo me dejé llevar por la experiencia de mi papá, que bueno, en este caso no funcionó como pensábamos y yo dije, venga, pues le entramos, también firmé lo que tenía que firmar en los contratos, que fue un error, porque yo no tenía el conocimiento técnico para saber que realmente iba a funcionar ni financiero. Pero bueno, las cosas salieron mal, pero de las cosas malas salen también cosas positivas. Se aprende un montón. No, por supuesto. Uno aprende muy poco de los aciertos y de los éxitos, pero aprendes muchísimo de los fracasos y los momentos malos. Esa es la verdadera escuela. Súper. Quiero que hablemos un poquito también de las relaciones personales. A ver, sí. Normalmente cuando uno emprende, primero hay una falsa creencia como de que uno puede solo todo claro. y por ahí de pronto no es la manera más fácil de escalar y de crecer tu modelo de negocio. Sí. Pero en ese querer crecer y en ese acelerar, a veces uno descuida muchas cosas dentro de esas sus relaciones familiares, personales, claro. Pareja, amigos, en fin. Como que un poco el precio de poder crecer es también sacrificar ese tiempo, ¿no? Por supuesto. Hay un tema ahí interesante con esa relación con tu papá, porque hacer negocios con la familia de alguna manera es retador, ¿sí? Sí. Tiene algunos pro, pero diría yo que tiene más desventajas que ventajas. Claro. Haces una sociedad que evidentemente si funcionara, como que sientes, listo, perfecto, la relación sigue funcionando. ¿Cómo manejaste la relación después de que el negocio no funcionó? ¿Qué pasó ahí? Mira, yo vengo de una situación personal complicada con mi padre durante muchos años. Entonces, este negocio de alguna manera hizo que resaltaran muchos puntos negativos que ambos teníamos en esta relación. O sea, fue un catalizador, ¿no? Aceleró este proceso y realmente terminamos mal. O sea, no terminamos bien a partir del negocio, pero sobre todo por muchas cosas que ya teníamos arrastrando con los años. Entonces, sí fue lo que terminó de fracturar una
relación que en algunos momentos estuvo bien y en algunos momentos no tanto. Ok. ¿Hoy le recomendarías a alguien que está empezando a emprender con la familia, con amigos, con sus papás? ¿Qué percepción te quedó de eso? Depende completamente de tu relación. El primer problema que yo tuve en mi relación laboral o de negocios con mi padre es que él tomaba las decisiones al 100%. Ahora lo entiendo un poco más, pero a mí sí me golpeaba mucho oye, estoy trabajando, le estoy echando ganas, tómame en consideración para más cosas, tómame en cuenta, lo cual no sucedía, ¿no? Pero al mismo tiempo yo sí compartía mucho la responsabilidad. Es decir, de las cosas buenas compartíamos muy poquito, de las cosas malas compartíamos todo. Entonces eso sí me pegó fuerte. Si tú me preguntas si es buena o mala idea hacer negocios con tu familia, creo que es algo que va a cada caso. Es un tema particular. Habrá quien pueda trabajar con su hermano y le va increíble, con su padre le va increíble, con sus hijos y le va increíble. En mi caso, mayormente he intentado separar eso. ¿Por qué? Porque involucras muchas emociones, muchos sentimientos. Se lo decía a alguien que justamente estaba en capacitación con él y me decía, oye, ¿qué opinas de contratar a mi mamá porque confío mucho en ella? Y, o sea, lo decía como algo bueno, ¿no? Como algo muy decente y que lleve mis números. Y le dije, depende. Si hace algo mal tu mamá, ¿podrías cagotearla? ¿Podrías regañarla? ¿Podrías levantarle la voz? Y me dijo, no hay manera. Entonces no suena una buena idea. No, ese es el punto. Depende completamente del tipo de relación que tengas. Por otro lado, mi cuñado es el encargado de mi comercializadora de mayoreo actualmente y la relación es muy buena. Hemos sabido diferenciar muy bien entre lo laboral y lo familiar y lo personal, pero va de la mano completamente con quién lo trabajes. O sea, una vez más, yo no podría contratar a mi madre, o sea, prefiero tal cual a final del mes darle dinero que contratarla, porque sé que si tenemos una diferencia, no quisiera poner en riesgo nuestra relación o simplemente generar una pelea laboral en algo que pueda afectar nuestra vida personal. Sí, Entonces, de alguna manera, no, pues, lo dejaría en cierta escala de gris. No podría decirte, es lo que recomiendo, no lo recomiendo. Yo iría más al no que al sí, pero depende de cada relación. Después de esto, ¿qué sigue? Después de este quiebre emocional, económico, Ok. deudas. Sí, fue básicamente el peor momento de mi vida financieramente ¿Qué edad y tenías? emocionalmente. Ah, debo hacer memoria, pero como 25 años, 26 por ahí. Tuve que regresar a casa de mi madre pues por favor ayúdame porque ya no tengo para pagar la renta y a duras penas tengo para comer, a pesar de aún tener un trabajo en Volkswagen, porque todo ese dinero de Volkswagen iba para cubrir un poquito de la deuda. Entonces yo estaba viviendo en casa de mi mamá a los 25, después de 7 años de vivir fuera y trabajar y emprender, etcétera. Entonces sí fue emocionalmente difícil. También nuestro valor como persona, sobre todo como hombre, lo relacionamos mucho a lo financiero y a nuestro éxito. Entonces, pues anímicamente yo me sentía en el piso. Eso no quiere, y ya no encontraba el cómo solucionarlo. Cuando fracasó este negocio en Mérida, yo decía, bueno, ahorro de nuevo, lo vuelvo a intentar, se acabó. Pero acá era, ok, tengo 1,000,000 de pesos en contra, tengo ingresos de 20,000 pesos que de cualquier manera se van a ir a la deuda. ¿Cómo carajo voy a solucionar esto? No tenía ni la más vaga idea. Entonces sí me sentía sumamente conflictuado, ¿no? La pesadilla de cualquier emprendedor. Sí. O sea, ¿qué hago? No tengo ni la más vaga idea. ¿Qué es lo que hice para generar dinero extra? Comencé a vender mercancía en diferentes tianguis de la ciudad. Un tianguis es un mercado en las calles. Un mercado informal. Sí, comencé vendiendo ciertos productos aleatorios que encontraba en el centro de Puebla a ver qué se vendía, no encontraba qué. Después me fui a Ciudad de México, encontré un proveedor de relojes, comencé a vender estos relojes, me funcionó muy bien, empecé a ganar dinero. No tanto dinero, pero sí lo suficiente
como para duplicar mis ingresos anteriores. El problema es, sigo teniendo una deuda de $1,000,000 y que bien podría estar generando intereses y otros problemas. Estoy ganando más, pero eso no importa porque de todos modos estoy en muchos negativos. Así que llega pandemia y en este proceso, en una llamada con Volkswagen, porque me dijeron, oye, hay ciertas crisis financieras, pero ¿estás dispuesto a renovar tu contrato? Yo dije, a ver, tengo dos opciones. ¿Sigo con Volkswagen e intento renovar el contrato o continúo al 100% en la venta de mercancía en el tianguis? Dije, pues lo de Volkswagen nunca va a resolver mi problema de la deuda. Vámonos a la mercancía, ¿no? Y que es un trabajo que, a diferencia de lo que mucha gente piensa, sí me gustaba. O sea, sí disfrutaba dar capacitaciones en Volkswagen. Si yo no fuera emprendedor, seguramente, pues, no sé, sería maestro, tal vez a nivel universitario. Pero bueno, el punto es que me meto de lleno al tianguis, llega pandemia, todo se va al carajo, todo cierra. Yo me quedo con mercancía, pero mercancía no es dinero, ¿no? O sea, mercancía no es líquido. Pero era mercancía tuya. Sí, de los relojes. Sí, eran los relojes. No sé, a lo mejor yo tenía 40,000 pesos en mercancía, no recuerdo, pero pues no importa a quién se la vende si ya nadie está trabajando en este momento. Así que llega la oportunidad de vender cubrebocas y eso fue lo que me cambió la vida. Combinar la experiencia previa comercial que ya tenía, porque era, o sea, sigo siendo, pero era muy bueno para vender, solo que no había encontrado el cliente y el mercado y la oportunidad de explotarlo como yo quisiera. Llega pandemia y me voy para arriba. ¿Podrías decir que una de tus mayores habilidades es el saber vender? Yo diría que la mayor. Sí, yo diría que la mayor. El saber vender y el entender muy bien la psicología de la persona que tengo enfrente para poderle vender. Si tú me preguntas cuál es la habilidad que a mí me salvó la vida, pondría en primer lugar vender y en segundo lugar bien podría ser la creación de contenido, pero en realidad para mí era vender en otro formato. O sea, para mí crear contenido era simplemente estoy vendiendo, solo que me grabo a cámara, ¿no? Hay una parte espectacular de lo que estabas contando ahorita de como ver esas oportunidades, ¿no? O sea, pese a que hay una crisis enorme, pese a que tu parte económica y emocional no es la mejor, vienes levantándote, llega una pandemia que no solo te afecta a ti, sino al mundo en general. Sí. Literal te cae el dicho como de, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Claro. Creo que viste una oportunidad. Seguramente habían muchas más personas vendiendo tapabocas. Sí, sí. ¿Qué sientes que tenías tú diferente a ellos porque a ti te fue tan bien y a otras personas no? Es una buena pregunta. Lo primero es que entendí muy bien cómo funcionaba el negocio. Mucha gente quería simplemente vender cubrebocas como más caro y ganar más dinero. En mi caso entendí que, porque yo empecé sí con una inversión de 0 pesos o como 2,000 pesos que compré unos cubrebocas por ahí, pero en realidad el negocio fue reunir importadores y fábricas con clientes y comercializadoras que querían el producto. O sea, era unirlos. Entonces entendí muy bien que ese era el negocio. Unir esas dos partes, subir una fracción del precio que no fuera lo suficientemente grande para que no tirara el negocio. O sea, no le aumentabas si quieres, hasta un 5%, pero en cantidades más grandes. Y entendí cómo funcionaba, así que lo exploté. Y yo sabía que la mejor forma de vender más y más rápido era contactar a la mayor cantidad de proveedores y fábricas y al mismo tiempo que la mayor cantidad de clientes finales supieran de mi existencia. Así que empecé a utilizar redes sociales. No como los videos que probablemente han visto de mí, sino marketplace, publicaciones normales en mi perfil, como, digamos, un emprendedor promedio como normalmente lo haría. Y pues lo hacía intensivamente. O sea, yo estaba completamente obsesionado con esto. La primera venta que hice me gané, no sé, 4,000 pesos, que son $230 en menos de una hora. Entonces dije, esto es oro. O sea, aquí es donde puedo solucionarlo. Y ni siquiera estaba pensando una vez más en hacerme rico. Yo estaba pensando en, ok, no tengo un centavo, entonces perfecto, de aquí puedo ahorrar lo suficiente en no sé, en el mes que dura la pandemia,
porque todo el mundo pensaba que iba a durar unas semanas o un mes o 2 meses máximo, pero se fue extendiendo más y más y más y más y yo fui vendiendo más y más y más. ¿Por qué? Porque por un lado me hacía cada vez más conocido porque vendía a buenos precios y por otra parte con las fábricas que no tenían, extrañamente no tenían a quién venderle ese producto en concreto o no con la velocidad que ellos querían, pues también me contactaban y me volví como esa unión entre ambas partes. La magia de ser un comerciante. Ahí Sí. es como, de verdad, estoy Sí. comercializando. Sí, exactamente. Y ya después invertí en mi propio inventario. O sea, dije, ok, ya tengo X cantidad de dinero. Con lo que yo gané, pude pagar la deuda que tenía. No el 100%, un fragmento, una fracción la pagó mi papá, porque a él también le empezó a ir bien vendiendo materiales de construcción por su parte. Yo pagué otra parte de eso, se acabó ese problema y el resto de ese dinero me dio lo suficiente como para empezar mi propio negocio y comprar mi propia mercancía y aún así me sobró un poco más. Ahí empieza todo. Sí. Ahí aún no hacía contenido ni videos, pero pues ya tenía una cartera de clientes muy grande, toda en WhatsApp. Ok, o sea, de alguna manera vendías medios tradicionales y Sí, empezaste a vendía en redes sociales, pero de forma convencional. Porque sí, o sea, realmente las ventas salían de WhatsApp, mensajes, Facebook, gente que me decía, oye, necesito 100,000 cubrebocas, pero de este tipo específico. Y ahora busca dentro de tu cartera de 50 contactos de fábricas quién lo tiene. Ese era el juego y viceversa. Empiezas entonces con todo este proceso, los cubrebocas, pero pues hay un límite. Entonces esto, como lo estamos describiendo, parece una montaña rusa, ¿no? Como que parece que ya vas subiendo ese pico, Sí. solucionando problemas, pero pues ese mercado termina. Claro, esa es otra ventaja. Yo siempre entendí los cubrebocas como un negocio que iba a expirar. Tal vez por eso me esforcé tanto y trabajé tanto. Yo trabajaba 10, 12, 14 horas al día, lo que fuera necesario, porque yo decía, es que esto se me va a acabar en un mes, en 2 meses, no sé cuándo. Y por eso empecé a generar más y más. De hecho, eso me permitió invertir en mis primeras 2 propiedades. Entonces me fue bastante bien. Cuando sentí que comenzó a bajar el mercado, me anticipé y cambié o incluía esta parte de los cubrebocas ya otros textiles, como los calcetines, playeras, bueno, todavía no vendía tantas cosas, pero bueno, calcetines, mayormente, playeras, bisutería, lo que me encontraba. Quise transformar mi comercializadora de productos de pandemia a una comercializadora de productos normales, vamos a llamarle así. Hasta este punto no los estabas fabricando. Seguías comprándole a un intermediario, a un importador, a un fabricante y tú los revendías, ¿cierto? Exactamente. No, y hasta la fecha no fabrico. Sigue siendo así. Sí, mi negocio es vender. O sea, mi negocio no es fabricar. Mucha gente me dice, oye, ¿por qué no fabricas? Que entiendo que podría resultar muy lógico. Sí, fabricar representa costos operativos, tiempo, trabajo. Es otro negocio completamente. Y sobre todo te limita a vender cierto tipo de productos. A ver, si a mí ya no se venden los calcetines, pues vendo playeras. Y si no vendo playeras, vendo muebles. Y si no vendo muebles, vendo tenis y televisiones. O sea, mi punto es, no me voy a casar con un producto y no me voy a amarrar un poco con la fabricación del mismo. Y no solo eso, sino que también por las escalas que llego a comprar, pues realmente si yo fabrico, me voy a ahorrar un 10%. Entonces, todo ese trabajo que representa ahorrarte ese 10%, para mí no vale la pena porque no quiero distraerme de mi actividad principal, que es la comercialización. Ser muy bueno en vender. Una pregunta, al día de hoy, ¿construiste marca con este tema de los calcetines? ¿Hay una marca aparte de tu marca personal o No, bueno, sí, existe comercializadora Mevitex de mayoreo, ¿no? O sea, sí es mi negocio, pero extrañamente a mí nunca me ha interesado explotar esa marca porque la gente le quiere comprar a Alberto Plata. O sea, es mucho más
fácil que la gente conecte con otras personas a que conecte con una empresa. Entonces uso a Alberto Plata como la puerta de entrada para vender productos o servicios. Pero prefiero enfocar el 100% de mi tiempo y mi esfuerzo en crecer Alberto Plata, dueño de un negocio que te puede vender mercancía, a crecer comercializador a negocio que te puede vender mercancía, porque es más atractivo. Y que por ahí está empezando desde cero. No es lo mismo, Alberto Plata, lo que has construido hoy desde marca personal a una marca de un producto que, como dices, de pronto no sabes si siempre va a estar. Si el día de mañana quieres cambiar, entonces es volver a crear una marca de cero. Claro, y es una tendencia a todo nivel. Por ejemplo, si vamos a lo más alto que podría ser Mr. Beast con Feastables, que es su marca de chocolates, pues realmente no conoces a Feastables por los chocolates en sí, los conoces por Mr. Beast. Prime, que es la marca de Logan Paul. No conoces Prime por ser Prime en sí, sino conoces Prime porque es la marca de Logan Paul. Entonces, esta tendencia de crecer una marca personal y a partir de ahí generar diferentes negocios que se vean beneficiados por esta marca personal es algo que yo he querido seguir y continuar. O sea, a mí no me importa que nadie conozca el nombre Mevitex. Me importa que la gente conozca el nombre Alberto Plata y una vez en mi ecosistema de ventas, venga, te presento Mevitex para que puedas comprar, o te presento creadores de ventas para que tomes un curso, o te presento mi programa 1-a-1, etcétera. ¿Qué tan fácil es segmentar el experto que hay detrás, Alberto Plata, con las marcas o los servicios que ofreces? O sea, a nivel de contenido, para ti es fácil esa distribución, como que es claro que yo vendo calcetines, pero también vendo un infoproducto y también... Claro. ¿Cómo lo manejas? Ok, mira, primero hay que escuchar al mercado. Este tema de los cursos no es que un día desperté y dije, uy, debo de dar cursos y es un gran negocio. No, La realidad que quería ser profesor de alguna manera también. Sí, claro. De hecho, se empalma. Yo vivo las dos cosas que más me gusta hacer profesionalmente, que es enseñar y vender, ¿no? Pero cómo llegaron los cursos fue por una petición del mercado. A mí me comenzó a escribir mucha gente. Oye, es que yo quiero aprender a vender. Oye, es que enséñame a vender, a hacer videos. Oye, es que cómo le haces para que la gente te escriba. Y bueno, fue tan continuo que dije, bueno, pues vamos a hacer un producto para esto. De hecho, hubo un video que hice, tuvo 15, es el video más visto que he tenido en TikTok hasta ahora, tuvo 15 millones de visualizaciones, donde hablo del caso de Zoe, que su papá tiene una fábrica, va en decadencia esa fábrica de productos mexicanos. Y yo en ese video dije, ok, Zoe, contáctame y de forma gratuita les doy algún par de tips para que hagan contenido y puedas rescatar algunas ventas del negocio de tu papá. Hago este video y tuvo 15 millones de visualizaciones. Obviamente mi bandeja se saturó de, oye, ¿me puedes ayudar a mí? Oye, por favor, necesito unos consejos. Y bueno, ahí me veías dando consejos de amigos, pero pues mi lógica fue, aquí hay negocio, ¿no? Obviamente. Entonces, es una combinación de ambas, porque tampoco voy a decir, ay, lo hago por amor al arte y porque quiero ayudar a la gente solamente. No, es una combinación entre disfruto hacer esto, yo veo los resultados de la gente. O sea, he conocido emprendedores que iniciaron con 2,000 pesos y ahora, pues, les va muy bien. Y por otra parte, es un negocio lucrativo, ¿no? Porque tampoco los que te venden cursos que no te mientan de, ay, yo lo hago porque quiero compartir lo que soy. No. Lo haces porque también quieres dinero. Entonces, es una combinación de ambas cosas. Y el cómo segmentar mi contenido, yo escucho mucho al mercado. Digo, a ver, la gente me está preguntando más por los cursos o me está preguntando más por la mercancía. No, pues 50-50. Ah, bueno, entonces hacemos mitad de esto, mitad del otro. E intento hacer mucho contenido combinado. Por ejemplo, si hace no mucho le vendí un poco más de 2,000 playeras a una empresa automotriz, unas playeras cuello polo. Y en ese contenido le digo a la gente, miren, vendí 2,000 de estas playeras. Y termino con un call to action diciéndoles, si quieres mercancía o aprender a vender en redes sociales, mándame un DM, ¿no? O entra a este link. Entonces, en el mismo video abarco ambos negocios.
Porque la realidad es que hay gente que no le interesan mis productos y hay gente que no le interesa mis cursos o mis programas o lo que sea. Y ahí ya tengo dos opciones para jugar. Me gusta. Ahorita detrás de cámaras hablábamos un poquito de eso, como los embudos de venta. Sí. Entiendo que estás en un proceso de formación, capacitando a personas que seguramente como tú ven en esto una oportunidad, ven en el hecho de ser comerciantes, de ser emprendedores, una oportunidad de pasar de ganarse esto con un techo que siempre hay, a ser independiente, a ser ese emprendedor y Claro. más adelante ser empresario. Cuéntanos un poquito cómo funciona ese contexto de qué les enseñas. O sea, para ti, ¿cuál es un buen proceso de venta después de años de experiencia, después de tantos Ok. problemas? De acuerdo, mira, si lo dividimos en tres, la primera parte es la atracción. ¿Cómo vamos a lograr que la gente se entere que nosotros existimos, que vendemos algo y que se acerque a nuestro negocio? Para eso usamos el contenido orgánico en redes sociales, videos en formato corto, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, para llegar a ese cliente ideal que se interese en nosotros y nos contacte. Una vez que ya nos contactó, empieza la magia de este sistema de ventas, que es: vamos a preguntarle a este cliente y a perfilarlo al producto o servicio que él requiere. Una vez que tengamos esa información, vamos a darle una propuesta a su medida y a partir de ahí, si las ventas fueran perfectas, nos va a comprar, pero en realidad va a tener objeciones. Entonces vamos a trabajar esas objeciones para llegar a un acuerdo y cerrar una venta. Esto suena sencillo, pero hay mucho trabajo de por medio y muchos cuellos de botella que presenta cada emprendedor. He trabajado con gente que vende muchos millones y al mismo tiempo está dejando dinero porque un link no funciona bien, porque no están dando una pregunta adecuada de seguimiento, porque sus vendedores no saben cómo cerrar una venta. Y te estoy hablando de gente que vende mucho dinero. Pero aún así, en su sistema hay cosas que mejorar. Y finalmente es qué es lo que vamos a entregar. ¿Cómo logramos que esta oferta se vuelva más atractiva para que la gente realmente la desee y no tengas que pasar una hora convenciendo a las personas del por qué lo que te tengo aquí sí es bueno para lo que requieres? Entonces, eso es lo que trabajo con la gente. La parte de creación de contenido para atraer gente, la parte del sistema para lograr vender y mejorar su oferta para que sea más atractiva y ese proceso de venta sea más sencillo. Se nota que te apasiona mucho el tema. No, yo soy un obsesivo con estas cosas. O sea, yo tengo tiempo que paso con mi pareja, vemos Netflix y demás, pero si tú me preguntas qué es lo que más me obsesiona o me puede distraer durante horas, es ver videos sobre sistemas de ventas, leer sobre cómo cerrar más, cómo hacer una oferta más atractiva. Es decir, mi Netflix se vuelve de repente un Excel o un libro y a mí me encanta, a mí me apasiona este tema. Súper. Si estoy en una mesa y alguien menciona el tema de redes sociales, voy a ser el primero en usar eso como pretexto para empezar a hablar de esto, ¿no? Súper. Bueno, para ir cerrando, quisiera hacerte una pregunta y obviamente para ya que la gente lo tenga un poco más claro. Tú en algún momento dijiste como emprender no es para todo el mundo. O sea, hay personas que no necesariamente para ser feliz tienen que emprender. Dentro del propósito que tenemos nosotros, también de enseñar y de dejar de romantizar un poco el hecho de emprender. ¿Tú cómo sabes que una persona sí está diseñada para emprender o cuándo definitivamente no? Lo primero que debemos de entender es que más allá de las capacidades de alguien, el sistema no está hecho para que todos emprendan. Necesitamos personas que trabajen con nosotros, que formen parte de esas empresas para construir una sociedad, porque no podemos vivir sin médicos, ni abogados, ni etcétera. O sea, es completamente necesario. Entonces, este discurso de todos deberían de ser emprendedores, desde ahí me parece que está equivocado. Por otra parte, respecto a los talentos de una persona, más que los talentos, yo diría que es la parte emocional y mental de una persona. Si alguien no se lleva bien con el riesgo, si a alguien le quita el sueño, ese estrés de puedo perder mi dinero o algo puede salir mal, o el no voy a tener mi cheque al final del mes y tal vez gane 0 pesos o termine negativos, yo les diría, no es necesario que emprendan. Pueden hacer mucho dinero y les puede ir muy bien en la vida de otras formas. Hay médicos en México que son especialistas y les va
increíble, por dar un ejemplo. Hay abogados, contadores, arquitectos y perfecto. Pero en el emprendimiento, si tú te vas a meter en este mundo, debes de saber que nada es seguro, todo es variable. Si este año te va bien, el siguiente año te puede ir mal. Tienes que aprender constantemente, tienes que no tener un horario y entender que hay días que vas a tener que trabajar 16 horas y otros, pues bueno, a lo mejor estás libre, pero tienes que tener esta capacidad de flexibilidad, ¿no? Y poder enfrentar ese nivel de presión e incertidumbre. Si tú no tienes eso, yo te recomiendo, dedícate a otra cosa. No pasa nada. Hay muchas otras profesiones o formas de generar dinero y ganarse la vida con las que te puede ir increíble. No, de verdad, agradecerte por este tiempo, por el espacio, por tu conocimiento, porque de verdad es entender cómo empezaste desde alguna forma, una edad muy temprana, Sí. has vivido, te has caído, te has levantado. Es un recorrido que de verdad vive un emprendedor, una Claro. persona que quiere meterse en todo este cuento, pero que al final tiene sus frutos, ¿sí? O sea, detrás de cada lucha, detrás de cada cosa, pues está ese aprendizaje Sí. que te invita y te hace quién eres hoy en día. Entonces, nada, agradecerte mucho, de verdad, por las enseñanzas. Todos los que nos escuchan seguramente se llevan muchas piedritas de oro ahí, de valor para poder Gracias. ejecutar en su negocio. Entonces, no, muchas gracias por recibirnos por acá. No, gracias a ustedes por la invitación y ojalá que la gente que está viendo esto disfrute mucho el capítulo. Súper, gracias. Súper. Listo. Acabamos. Perfecto.